¿Cuántos de nosotros vivimos en la vida de elecciones, de decisiones? Creo que todos los días estamos en eso de tomar decisiones en nuestra vida, sea para bien o sea para mal. La gente del mundo también toma decisiones para su vida, sea para bien o sea para mal, ¿no? Y a raíz de decisiones vienen consecuencias. Y esto no es de ahora, este es del inicio de la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los grandes hombres de fe que han vivido en la Biblia han vivido de elecciones. Vemos la primera elección que hizo Adán cuando el Señor le puso en el huerto del Edén, decir, puedes comer de todo, pero menos de este árbol. Y la decisión de Adán fue desobedecer a Dios. Y ya saben lo que le pasó a Adán, ¿no? Tuvo una consecuencia errónea en su vida, ¿no? Y así, hombres tras hombres, y esto no es ajeno a nuestra realidad. Nosotros también tomamos decisiones para ir a trabajar, decisiones para estudiar, decisiones para con la familia, decisiones con deberes para nuestro hogar. Entonces, dicho esto, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos 1, ¿sí? Salmos 1 y Jeremías 17, 5, 8. El tema de hoy es el destino de tu elección. Salmos 1 y Jeremías 17, 5, 8 está ambientada en dos, se puede decir así, en dos escenarios distintos, separados por tiempo, porque el Salmos 1 fue escrito en el año 1000 a.C. y Jeremías alrededor del año 600 a.C. Si damos cuenta, hay casi 400 años de diferencia, pero en los dos capítulos vamos a ver que el hombre seguía tomando su propia decisión. Y ahora, yo quiero hacer énfasis aquí. La decisión que tome el hombre, o el libre albedrío que tome el hombre, es propio del ser humano. Dios no ha dotado con eso, con decisiones. Dios no ha dotado con libre albedrío. Si tú quieres elegir, sigues el camino del Señor. Si tú quieres, no lo sigas. Dios no te va a tomar a la fuerza. Es de voluntad propia de uno qué camino seguir. Y creo que todos los que estamos aquí hemos decidido por un mejor camino, que es el camino a la salvación. Amén. Entonces, dicho esto, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos 1 y pero antes de esto vamos a orar. Amén. Ahí donde están ustedes sentados, vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta noche maravillosa te pedimos que que tomes control de este culto, que tú dirijas, Padre Santo, que tú hagas que tus hijos puedan entender el mensaje, que presten atención a tu palabra, Señor, y apresura los pies de tus hijos que están por venir, Padre Santo. Y que este culto sea un culto de acción de gracias para ti, para darte la gloria y la honra, mi Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a empezar con el Salmos 1, ¿no? Y si vemos el título de Salmos 1, dice el justo y los pecadores. Entonces, a raíz de nuestras elecciones que nosotros tomamos en la vida, se va a ver dos tipos de personas. Por un lado los justos y por otro lado los pecadores. ¿Quiénes son los justos? Pregunto yo en esta noche. ¿Alguien me puede responder quiénes son los justos? Los lavados, los salvados por la sangre de Cristo, los que han creído en el Señor Jesucristo. En algún momento de nuestra vida nosotros hemos escuchado el Evangelio, alguien nos predicó y a través del oír la palabra de Dios, nosotros hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador. Entonces nosotros entiendan esto, que antes de venir al camino del Señor, nosotros hemos estado en el camino de los pecadores. Todos nacemos con de una forma pecaminosa, de un cuerpo pecaminoso, nacemos nosotros. Entonces, en el momento que aceptamos a Cristo, pasamos a ser justos, justificados por la sangre de Jesucristo, por creer en Él. Entonces, el Salmos 1, del versículo 1 al 3, nos va a describir a nosotros, va a describir quiénes son las personas justas y cómo se hicieron justas y por qué se hicieron justas y el beneficio de esa justicia. Vamos a tomar los 3 primeros versículos del Salmos 1, vamos a descifrar, vamos a escudriñar acá la palabra y a ver qué cosa nos quiere decir. Los 3 primeros versículos es para nosotros, las personas justas. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si nos damos cuenta, dice bienaventurado. ¿Quiénes son bienaventurados? Los bienaventurados son aquellas personas que han conocido a Cristo, que se sienten contentos de haber conocido a Cristo, los que se sienten dichosos de haber conocido a Cristo, ¿no? Eso es un bienaventurado. Entonces el Señor te dice que tú eres
dichosa, tú eres afortunada en haber conocido a Cristo en un momento de tu vida. Tú has pasado de este bando de pecadores, has pasado a la línea de los justos. Y el Señor te dice que tú eres dichosa. ¿Por qué eres dichosa? Dice el Señor. Porque ya no andas en caminos de malos, dice la palabra del Señor. Salmos 1 dice, y ya no andas en camino de malo. ¿Qué se refiere acá cuando el Señor dice, ya no andes en camino de malo? Tú estuviste en un camino errado en un momento de tu vida y te volviste, reafirmaste tu camino y dijiste, ya no quiero andar en este camino, quiero corregir mis pasos y quiero ser justo, quiero ser una persona que crea en Dios. Entonces el Señor dice, una persona justa es aquella que ya no anda en camino de malo. ¿Qué más dice el Señor? Dice que no anda en camino de pecadores, que ya no se junta con pecadores, ya no armoniza con pecadores. Ciertamente vamos a acercarnos a ellos a anunciar la palabra, pero no vamos nosotros a hacer lo que ellos hacen. Nosotros tenemos que hacer ya la diferencia. Hace un tiempo estuvimos ahí participando, haciendo cosas que al mundo le agrada, fiestas, borracheras. Hoy en día hay drogas, sexo, alcohol, pero nosotros ya no participamos de eso. Anunciamos el evangelio de Cristo, sí, pero ya no somos de parte de ellos. Entonces ya no andamos con ellos. ¿Qué más dice? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir la palabra escarnizadores? Dice. ¿Sabe quién es un escarnizador? Es una persona burlona, una persona que denigra a otro, que humilla a otro. Nosotros antes nos hemos burlado, de repente en algún tiempo ver pasar a un evangelista o un predicador, hemos dicho este hermanito, o este aleluya, o este loco, ¿no? O de repente nosotros también nos han dicho, esa persona que dice tal cosa es un escarnecedor, una persona que no tiene temor por Dios. Pero peor aún, escarnecedor también es aquella persona, dice, que se burla de Dios y se mofa de la ley de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, el año pasado hubo un diluvio en Brasil. ¿A raíz de qué? De que ellos cada año hacen una gran fiesta, que es el Carnaval de Río. El año pasado yo me recuerdo, porque lo vi por televisión, en salieron noticias, cómo hacían una figura de Jesús, afeminado, un Jesús afeminado. Se vio también a un Jesús con grilletes que era arrastrado por un diablo. Esas personas no tienen temor de Dios. ¿Y tú crees que no hay consecuencias en ese acto? Sí hay consecuencias. ¿Qué le pasó a Brasil pasado esas fiestas? Una inundación tremenda que azotó todo Río de Janeiro. Y no solamente ahí, en Europa también pasó algo similar. Entonces estas personas no tienen temor alguno. De repente uno puede decir, yo me burlo de un cristiano, me burlo de alguien que está mal, pero todo es pecado. Pero el burlarse, el mofarse de Dios, creo que transgrede toda ley, toda conciencia. Ya no hay respeto hoy en día por nada. Ya no hay respeto por la palabra y mucho menos no hay respeto ni por Dios. Se ha perdido totalmente. Entonces el Señor dice que ya no andamos en silla de escarnecedores, ya no nos sentamos en ese ambiente donde también nosotros éramos antes, quizás nos burlábamos de igual manera. Ya hemos salido de ese lado. Entonces el versículo 1 está hablando de la conducta de un hombre justo, de una mujer justa. Ya no andamos en ese ritmo de vida, en ese estilo de vida, no andamos en ese estilo. Hemos cambiado nuestro estilo de vida. ¿Y a raíz de qué hemos cambiado nuestro estilo de vida? A raíz de haber conocido a Cristo, de haber escuchado el Evangelio. Y nos responde el versículo 2 que dice, mira, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. El justo, cuando oyó el Evangelio, cuando escuchó el Evangelio, transformó su vida, cree en el Señor Jesucristo y transforma su vida, transforma su estilo de vida. Pero no solamente por creer en el Señor, sino porque dice que su deleite está en la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley de Jehová? Pregunto yo en esta noche. La palabra del Señor. Esta es la ley de Jehová. Este es nuestra guía a partir de ahora. Entonces, el justo dice que encuentra deleite en leer la palabra de Dios. Pero no solamente en leer, porque todos leen. Yo también puedo leer un libro, puedo leer la Biblia y se acabó. Me dicen, lee la Biblia, yo leo y se acabó. Pero el Señor dice, no quiere que tú leas, sino ¿qué cosa quiere el Señor? Que medites. Y meditar no es leer. Meditar viene del hebreo hagan, no del español hagan, sino del hebreo hagan, que quiere decir, vamos por aquí,
Quiere decir recordar, hablar en voz baja para mí mismo. ¿Y sabe qué dice? Murmurar. Eso es lo que significa acá meditar. Cuando uno murmura de repente de una persona, está contando a uno, y murmura y sigue murmurando y cuenta a otro, ¿se dan cuenta que hay un patrón ahí? Murmuro de él, murmuro aquí, murmuro allá. Es lo mismo, pero en un sentido positivo, meditar. Yo tengo que agarrar la palabra de Dios y de repente digo, la misericordia de Dios es grande, yo tengo que meditar en esa palabra, tengo que meditar. Mientras voy cocinando, voy meditando, la misericordia de Dios es grande. Mientras me voy al baño, mientras me voy a la cocina, me voy al otro ambiente, tengo que meditar. La misericordia del Señor es grande. Voy meditando ahí en todo tiempo. Pero dice, medito, acá la palabra dice, medito en 1 hora, no, medito día y noche. ¿Qué quiere decir? Que la palabra del Señor tiene que estar presente todo el día, las 24 horas del día, y el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente. Si uno no medita en la palabra del Señor, ¿cómo tú puedes estar preparado cuando el enemigo te quiera atacar? ¿Recuerdan lo que le pasó a Jesús cuando él estuvo ayunando? ¿Quién lo atacó? El enemigo lo tentó. ¿Y con qué lo tentó? ¿Con fábulas? ¿Con una historia de un libro común y corriente? Lo tentó con la palabra. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, en un tiempo destinado a su ayuno, tuvo hambre. Ayunó 40 días por su ministerio. Entonces, en un momento, de repente, quizás estaba en el 20 y tanto días, en el 30 y tanto, y Jesús tenía hambre. ¿Y qué viene el enemigo y le dice? ¿Tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. ¿Qué pasa si Jesús no hubiera sabido la palabra? Hubiera dicho, ¿en verdad puedo convertir la piedra en pan? Pero ¿qué fue lo que respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Jesús estaba preparado. Y es lo mismo con ustedes. Si ustedes no meditan, no estudian la palabra de Dios, y creen que meditar solamente es leer y se me olvidó lo que leí el día de ayer, ¿cómo van a estar preparados cuando venga alguien y te quiera refutar? ¿Cómo vas a estar preparado cuando tú le quieras predicar a un vecino, a un amigo, si no sabes la palabra de Dios? Entonces, por eso el Señor le dice que tú tienes que meditar día y noche, escudriñar las Escrituras, tienes que prepararte, tienes que estudiar. No solamente mi función es venir a la iglesia y sentarme y escuchar. Llego a mi casa y digo, hoy aprendí tal enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar? Ahora, voy a decir algo muy importante. El mismo espíritu que tiene el pastor principal de la iglesia es el mismo espíritu que lo tienes tú. No es que el pastor tenga un espíritu mucho mayor. Es el mismo espíritu. Entonces, tienes tú la misma capacidad de entender, tienes la misma capacidad para poder entender lo que el Señor te quiere decir. Y tienes al Espíritu Santo que te puede ayudar. Entonces, de la misma manera, como hijos de Dios tenemos que estar preparados para cuando el enemigo nos quiera tentar o cuando queremos hablar el Evangelio. ¿Qué tal si yo salgo a predicar el Evangelio y yo no sé nada y mezclo papa con camote y digo que Sansón estuvo en el diluvio? Yo tengo que saber la palabra de Dios, tengo que saber qué es lo que voy a decir. Es lo que nos ordena el Señor. Entonces, por consecuencia del versículo 2, como el justo se deleita en la palabra del Señor, como el justo medita en la palabra del Señor, el justo entiende que al meditar, que al deleitarse en la palabra del Señor, su estilo de vida cambia, su conducta cambia. Y es por eso lo que dice el versículo 1, que ya la actitud que él tenía antes, ahora está mejorando su actitud. Quizás por ahí era un poco murmurador y está dejando de murmurar. De repente por ahí era chismoso y está dejando de chismosear. Porque la palabra te va a redarguir, porque la palabra te va a cambiar tu estilo de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios tiene que ser la fuente del cristiano. La palabra de Dios tiene que ser la fuente vital de vida, día y noche. Amén. Entonces, cuando tú realmente crees en Dios, aceptas al Señor como tu Salvador, y no solamente crees en el Señor, sino que también te deleitas en escuchar su palabra y cambias tu conducta, hay un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Me encanta este versículo 3, ¿sabes por qué me encanta? Porque esto es una metáfora.
¿Qué quiere decir? Que el cristiano va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando tú ves un árbol plantado en el desierto, ese árbol solamente depende de la lluvia. Si no hay lluvia, ese árbol se va a secar en un momento, no va a echar raíces, no va a echar frutos. Pero dice la palabra que el cristiano que medita, el cristiano que se deleita en la ley de Jehová, el cristiano que cambia su conducta porque ha creído en Dios verdaderamente, va a ser como un árbol que está en corrientes de agua perenne. Esta es una metáfora, entiendan. Nosotros somos cristianos, somos justos, somos mujeres justas, hombres justos, venimos a ser como un árbol. Y la palabra de Dios es esa corriente de agua que tenemos día y noche que nos va a dar vitalidad, que nos va a dar fuerza para salir adelante. Y dice más, dice que da fruto a su tiempo. Da fruto a su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguna vez ustedes han plantado un árbol, ¿han visto cómo crece un árbol? Esto es una semilla, ¿verdad? Y no es que de la noche a la mañana dé fruto. Es un proceso. Hay que cuidar esa plantita, hay que abonarla, hay que regarla, hay que darle un poco de sol, hay que ponerle un poco de sombra, porque a veces el sol también las quema. Entonces así es el cristiano. El cristiano tiene que cultivar el terreno, cultivar su ambiente, juntarse con personas piadosas, juntarse con personas que tienen la misma idea que él, que es en creer y ser justos. Porque yo no puedo ser cristiano y por ir juntarme con personas que son pecadoras y estar en ese ambiente. No estoy diciendo que nos alejemos de ellos, estoy diciendo que no participemos de ellos. ¿Entienden la diferencia? Entonces, así como la plantita llega a un punto en que va creciendo, llega a un punto en que ya va echando una flor y va poco a poco va brotando sus frutos, igual el cristiano tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo. Amén. Y para eso nos vamos a ir a Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. ¿Lo encontraron? Gálatas 5, 22, 23. Me siguen ahí con la vista. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Son frutos del Espíritu. El cristiano tiene que mostrar esos frutos. Cuando llega a cierto tiempo, el cristiano tiene que mostrar fruto, porque el cristiano que no muestra fruto va a venir a ser como la higuera estéril. ¿Qué le pasó a la higuera estéril? Cuando pasó en el camino Jesús, ¿qué dijo? Esta higuera no tiene fruto. ¿Y qué le pasó? Fue cortada y echada al fuego. Cristiano que no da fruto es porque es un cristiano que no está andando bien en la palabra de Dios, que no se está deleitando en la palabra de Dios, que no está meditando en la palabra, que no está meditando en la ley de Jehová. Yo voy a decir algo aquí y no lo tomen a mal, no me vayan a malinterpretar. Pero muchas veces, no estoy hablando de lo que estamos acá, muchas veces ha ocurrido que en la iglesia viene bastante gente y creemos que todos son cristianos. No todos son cristianos, no todos son hermanos. Hay quienes son simpatizantes y vienen a la iglesia, hay quienes porque dicen, bueno, me siento, en cierto modo me siento como simpatizo con ellos, me gusta el ambiente, un ambiente tranquilo, un ambiente armonioso, pero aún no quiero creer en su Salvador. Pero están aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a hacer una costumbre en esas personas y nunca va a haber un cambio, nunca va a haber un fruto. Por eso es importante que nosotros, como cristianos, comamos Biblia, que podamos discernir en quién yo me puedo apoyar, en quién yo puedo buscar un consejo, en quién yo puedo decir, no, este realmente creyente, yo me tengo que juntar. Porque de repente me junto con el que simpatiza, y el que simpatiza tiene una serie de ideas, y si yo no estoy preparado, me contagio esas ideas. Entonces un cristiano tiene que aprender a discernir, y lo disciernes con el Santo Espíritu y también con la palabra de Dios. Entonces,
Mateo 5, 3, 8. Vamos a irnos rapidito a Mateo 3, 8. ¿Están ahí? Mateo 3, 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que es la evidencia de un hombre justo que ha puesto su confianza en Dios. Cuando realmente ponemos nuestra confianza en Dios, cuando realmente hemos creído en un Cristo vivo, cuando hemos escuchado el Evangelio, y no solamente escuché, sino que también lo puse en práctica, yo voy a empezar a dar frutos a su debido tiempo. Así como ese árbol crece y se demora de repente la palta, dice que necesita 2, 3 años para que esa palta dé fruto, ¿no? Es un ejemplo, no estoy diciendo que también cada 2 o 3 años mostremos frutos, estoy diciendo el proceso. Hay algunas plantas que de repente al mes están dando fruto, al medio año, al año. Así el cristiano también va a llegar un momento en que uno tiene que mostrar frutos. Y hemos leído en Gálatas, ¿no? ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor? Salmos, sigamos en Salmos 1:3. Dice que su hoja no cae. ¿Qué quiere decir esta metáfora que su hoja no cae? Que el cristiano tiene vitalidad y es perseverante. ¿A raíz de qué? A raíz de poner su confianza en Dios, sí, pero también a raíz de que lee las Sagradas Escrituras, de que hace estas Sagradas Escrituras como su guía, como su patrón de andar. Entonces, el cristiano que dice que no deja que sus hojas caigan es porque un cristiano está conectado con la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida? Dios. Y Dios nos ha dejado su palabra. Acá está esta palabra. Ahora yo quiero acá dar un paréntesis. Muchos podemos estar leyendo libros, muchos libros. Hoy en día hay una serie, un sinfín de libros sobre cómo hacerte millonario, libros sobre cómo andar en la vida, libros como tener una visión abierta, ¿no? De esos visionarios, ¿no? Cómo tener una mentalidad cambiante. Y muchas veces tomamos ese libro para hacer una guía en nuestro andar. Eso la gente del mundo lo hace. Y nosotros como cristianos, ¿qué libro tenemos? Tenemos la palabra de Dios. Si tú quieres ser millonario, acá está. Acá está. ¿Tú quieres ser millonario? Acá está. Y no te estoy hablando de dinero, porque el dinero al fin y al cabo se acaba. Te estoy hablando que tú puedes ser rico en espíritu, rico para salvación, que es lo más importante. ¿Tú quieres salud? Acá está. Muchos acuden al psicólogo, sí, claro, hay profesionales, pero a veces la psicología no me gusta mucho esa carrera porque va de la mano como que el comportamiento humano, ¿no? Pero el comportamiento humano acá dice el Señor cómo hay que andar como buenos cristianos. ¿Tú quieres saber de religión? Acá hay religión. ¿Quieres saber de economía? Acá está economía. ¿Quieres saber de historia? Acá hay historia. ¿Quieres saber cómo ser un buen padre? Acá hay. ¿Quieres saber cómo ser un buen hijo? Acá hay. Todo está aquí. No hay nada fuera de este libro que otro libro tenga. Y mejor aún, usted agarra cualquier libro, ¿no? Actor tal, ese actor no está presente. Pero si tú agarras la palabra de Dios, ¿quién es el actor de este libro? Jesús, Dios. Y Él está presente 24/7, todos los días de la semana, todo el mes, todo el año. Dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El Señor es el mismo ayer y hoy siempre. Y Él siempre va a estar. Cuando tú quieras meditar, Él siempre va a estar ahí. El Espíritu Santo te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a hacer entender lo que quieres. Entonces no estás solo. Tú agarras un libro común y corriente y dices, ¿qué quiso decir acá el autor? No sé qué quiere decir, pero no es así en la Biblia. Tienes al Espíritu Santo que te va a ayudar, te va a hacer comprender, te va a hacer entender. Entonces dice que tú como cristiano vas a ser un árbol frondoso, un árbol fuerte, a raíz de que tú pones tu confianza en Dios y tu vitalidad está en la palabra de Dios. ¿Y qué más dice Salmos? Dice, y todo lo que hace prosperará. Acá hay un gran beneficio. Y no solamente vas a prosperar en el área económica, que sí es muy importante para tus gastos personales, para suplir tus necesidades, para la familia, sí.
Pero cuando te dice que todo lo que haces prosperará, lo que quiere enfatizar es que todas las áreas de tu vida va a ser fructífera, te va a ir bien, siempre y cuando tú pongas por delante al Señor, siempre y cuando tú agarres la palabra de Dios y este sea el manual con que tú te rijas en la vida. Y sobre todo no busques economía, busca riqueza espiritual que sea para la salvación de tu alma. Porque la palabra del Señor dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás que dice, vendrá por añadidura. Haz la obra del Señor, predica. ¿Tienes una oportunidad en tu trabajo? Hazlo. ¿Estás en la universidad? Hazlo. ¿Estás en el colegio? Hazlo. El Señor va a ver, mi hijo está trabajando, mi hija está luchando. A pesar del corto tiempo que tiene, ahí está. Mi hija necesita esto, el Señor te lo va a suplir. No estoy hablando de no trabajar, porque también la palabra dice, el que no trabaja no coma. Sino que no pongas al trabajo como un Dios. Que no digas, no voy a la iglesia porque, pues hoy tengo que vender. Sacrifica ese tiempo y vas a ver que el Señor te va a dar. El Señor no es deudor de nadie. Y todo eso, ¿dónde está? Aquí. Yo no lo estoy diciendo, está aquí. Entonces, hasta el versículo 3, vemos lo que el Señor va a hacer con la persona que es justa, con la mujer que es justo. En otras palabras, con el cristiano. Pero el versículo 4 y 5 es triste, pero no para nosotros, sino para los pecadores. Porque dice así, no así los malos, dice el Señor. Mis hijos que han creído en mí, ellos han puesto su confianza en mí, su fe en mí, ponen la palabra de Dios como guía, son como un árbol plantado junto a agua de reposo, yo los bendigo, yo los prospero, pero no así los pecadores. ¿Qué dice el Señor de ellos? Dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe qué es un tamo? ¿Alguien una vez ha cernido trigo? De repente mi hermano pasa a cernido trigo. Yo me recuerdo que cuando estaba en Ayacucho cerníamos trigo, cogíamos a la mula o al caballo y la mula y el caballo pasaba dando vuelta, pisoteando el trigo. Entonces cuando la mula terminaba de pisotear bien, pisoteaba todo el trigo, la sacábamos y agarramos ese grano, la juntamos en una fuente y lo tirábamos al viento. El tamo es esa pajilla que sale del trigo, que un simple aire se lo llevaba. Entonces, ¿qué quedaba? Trigo puro. Y así dice el Señor, que es el pecador. Es como el tamo que viene un simple viento y lo arrebata. Pero el cristiano, el hombre justo, que está arraigado en la palabra de Dios, así vengan viento fuerte, tempestades, no va a ser tumbado, porque su confianza está en Dios. Entonces, dice el Señor, sigue diciendo, versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio. Hace alusión que en el día del juicio final, los malos ya no tendrán oportunidad porque su oportunidad fue en la tierra. Sigue diciendo el Señor de los pecadores, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los pecadores no tienen parte en la congregación de los justos. Donde está el justo no puede estar el pecador. No tiene opción. Ya tuvo opción en vida, ya no puede. Cuando llega el tiempo final, ya no tendrá más oportunidad, porque es tiempo de juicio. Y el versículo 6 del Salmos es el final de las personas justas y el final de las personas que son pecadores. ¿Qué dice el Señor? Dice, de los justos primero dice el Señor, porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce nuestro camino y no solamente nos conoce, sino que Él también nos guía, nos lleva de su mano por senderos angosto, como dice la palabra, pero es un sendero seguro que nos lleva hacia la salvación. Ahora, si usted se pone a ver ahí en el versículo 6, hay un punto y coma que separa los caminos de los justos de la senda de los pecadores. Ese punto y coma está diciendo, acá hay dos clases de personas, porque si hubiera una coma, va todo junto, pero hay un punto y coma. Dice, estoy hablando por un lado de mi hijo los justos. ¿Cuál es su fin? Su fin es que Jehová conoce el camino de ellos y ellos van hacia la salvación. Punto y coma.
Habla de los pecadores. ¿Qué dice los pecadores? Mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es su fin de ellos? ¿Cuál es el fin de ellos? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, destrucción. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos justificó por su acción en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados delante del Padre por la acción de Jesús. No merecíamos, pero por su amor fue tan grande, su misericordia fue tan grande para nosotros, que Él murió por todos, aún por los que están afuera. Pero la elección, la decisión de esa gente es no oír el Evangelio, no escuchar a un Dios vivo, pero nosotros que estamos aquí somos justos. Y no vamos a ir rapidito a Jeremías. ¿Qué pasó en Jeremías 17? Jeremías 17, 5, 8. 5, 6, el versículo 5 y 6 habla de las personas que ponen su confianza en el hombre. En otras palabras, personas impías, pecadoras. Y el versículo 7 y 8, Jeremías hace una alusión al Salmos 1 que hemos leído, donde habla que el varón justo confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque es como un árbol. ¿Qué pasó en Jeremías 17, 5, 6? Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué pasó aquí para que Jeremías dijera eso? Si recuerdan la historia, las 12 tribus de Israel, 10 tribus del norte, se apartaron de la ley del Señor, se apartaron a hacer los malos, prefirieron unirse a otros pueblos pecaminosos, trayendo idolatrías y un sinfín de pecados que aborrecía al Señor, pero dos tribus, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, la tribu del sur, tuvieron como precepto la ley de Dios, aunque andaban por ahí también pecando y se volvían al Señor, pero tenían algo de esperanza, algo de luz. Pero Jeremías dice, así como esas 10 tribus pusieron su confianza en el hombre, porque dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Cuál fue el fin de las 10 tribus del norte? Fueron asolados por los asirios, fueron cautivos por ellos, mientras que las 2 tribus restantes tampoco no tuvieron un final feliz. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 17, 15 y 19 cuenta cuando la tribu de Judá y Benjamín estaban en guerra y se sintieron que lo superaban en número. ¿Qué fue lo que hicieron? Ezequiel 17, 15 y 19 cuenta que pidieron ayuda a Egipto cuando tenían a su Dios, un Dios vivo. Prefirieron pedir ayuda al hombre. Pero ¿qué pasó? Así Egipto vino, envió caballo, envió hombres, igualito. Dios los entregó a los babilónicos por poner su confianza en el hombre. Así que, hermanos, lo que quiere decirnos Jeremías es que tu confianza debe estar en Dios. Tu confianza no debe estar en tu trabajo. Es importante trabajar, sí, pero recuerda que Dios te da ese trabajo, que Dios te dio ese trabajo, que Dios te bendijo. Entonces, de la misma forma, tú tienes que honrar a Dios. Dios te dio la oportunidad de estudiar. Sí, es bueno estudiar en la universidad, en el colegio, pero tienes que honrar a Dios. Si tú sabes que tienes que venir al culto a servir a tu Dios, tienes que venir, a menos que sea fuerza mayor, que se te haga muy complicado venir a un culto. Pero si tú dices, hoy estoy cansado, y bueno, hoy es culto de oración, culto de enseñanza, bueno, me quedo hoy acá. Entonces no estás honrando a Dios, no estás haciendo caso a la palabra de Dios. Disculpe que uno sea muy duro de repente, no somos perfectos, justo no es perfección. Justos son aquellos que se han apartado del pecado y que batallan día a día, porque mientras estemos acá en la tierra, en este cuerpo pecaminoso,
Aún va a haber batallas con nuestro propio yo. El viejo hombre va a querer levantarse. El viejo hombre va a querer ponerte cansancio. Te va a querer poner desánimo. A veces la familia misma se levanta. Pero el justo es aquel que dice, Señor, mi confianza está puesta en ti. Y el Señor te va a extender la mano. Como dice la palabra, cuando se hundía Pedro, el Señor le estiró la mano. Nuestra ayuda viene de Jehová, no viene del hombre. Entonces, como dice Jeremías, tu confianza debe estar en Jehová. Y el 7:8 es una redundancia del Salmos 1 y 6 que hemos leído. Dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas a corrientes, que echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así estemos pasando por pruebas, recuerden que el Señor te va a sacar de ahí. Estás pasando por una circunstancia dolorosa en tu vida, el Señor algo te quiere enseñar ahí. No es que el Señor te dejó solo, no es que el Señor se olvidó de ti. El Señor te está puliendo en esa circunstancia difícil, en ese problema difícil, en ese dolor difícil, en ese llanto. El Señor te está puliendo. Y el Señor te va a dejar solo. Dice que aunque vengan sequías, aunque vengan problemas, aunque vengan circunstancias, vas a dar fruto. Aunque estés en medio del desierto, vas a dar fruto. Porque tus raíces no dependen de la lluvia, sino que tu raíz está fundamentada en la fe de Cristo y en la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, Salmos 1, del 1 al 6 y Jeremías 17, del 5 al 8, esta interpretación de los dos pasajes nos sitúa a nosotros en ese ambiente, en este tiempo. No somos ajenos a la realidad. Han pasado casi, desde Salmos han pasado algo de 3025 años, igualito casi por ahí desde que se escribió Jeremías, y tenemos los mismos problemas. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué decisión es la correcta? Que la decisión que tú tomes, que la elección que tú hagas, aunque tengas que dejar cosas de repente, sea la mejor elección, pero que sea seguir el camino del Señor. Que sea que la palabra de Dios sea tu guía, sea tu luz. No otro libro, no un hombre, sino que Dios sea todo lo necesario que tú puedas tener en esta vida para seguir adelante. Y con la ayuda del Espíritu Santo, aunque sea difícil el camino pedregoso, haya piedra, el Señor te va a sacar a flote y un día dirás como Pablo, he peleado la buena batalla y ahora me espera la corona. Así que la elección que tú tomes depende de ti, mi hermano, mi hermana en Cristo. Somos justos y sea seguir el camino del Señor. La gente del mundo se pierde. La gente del mundo, hay fiesta hoy en día. Adoran a su Virgen. Nosotros estamos adorando a un Dios vivo, un Dios real. Ellos tienen que cargar a esa Virgen. Ellos tienen que vestirla, adornarla con flores. Nuestro Dios es un Dios vivo. Un Dios que está aquí ahorita con nosotros. Somos justos porque Él nos ha justificado por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, como dice Romanos 10:17, para terminar con eso, Romanos 10:17 y terminamos. (10:17) ¿Lo tienen ahí? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió este versículo, esta carta a los judíos cristianos que se encontraban en Roma y a los gentiles también. Y él dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, hay un doble oír. De repente ustedes dirán, hay un doble oír. De repente el apóstol Pablo se equivocó y no se dio cuenta que escribió doble. O dijo, me sobra un poquito de tinta y pongo un oír más aquí. No. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que la fe que yo tengo en Cristo es por el oír. Y el primer oír se refiere a que yo un día escuché el evangelio. A que un día alguien me predicó. A que un día yo estuve en la calle y escuché una campaña
o alguien me tocó la puerta y me habló de un Cristo vivo. A eso se refiere el apóstol Pablo en este primer oír. Tú oyes físicamente, audiblemente. ¿Y qué se refiere cuando dice el segundo oír? Y el oír, ese oír no se está refiriendo en oír físicamente, sino en escudriñar, en meditar la palabra de Dios. Tú primero haces caso al evangelio que escuchaste y después haces caso a la palabra de Dios, porque este va a ser tu guía, este va a ser tu fuerza durante todos los días hasta que venga el Señor. Si tú no te llenas, no te nutres, ¿cómo vas a salir adelante? Entonces, no solamente tenemos que ser oidores, sino también hacedores. Ahí donde está la respuesta, a Romanos 10:17. Amén. Que el Señor te bendiga en esta noche y que la mejor decisión o elección que tomes en tu vida, en tu trabajo, en tu estudio, sea el seguir el camino del Señor. Señor te bendiga, mis hermanos.